al diputado Campos para terminar la reunión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Le ruego al diputado Epstein que facilite la documental que exhibió el diputado. Antes de hablar el presidente, así hablo. Agradezco la presencia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Silencio, por favor. Hay un dicho viejo que dice: el árbol no nos deja ver el bosque. Y tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad se tomaron esta linda atribución de pelearse interjurisdiccionalmente por un tema netamente administrativo, de muy bajo monto presupuestario, y en 3 o 4 días tomaron las páginas centrales de los diarios de toda la nación. ¿Qué hicieron? Corrieron de la escena en la discusión, una discusión paranoica, corrieron de la escena la realidad de lo que ocurre en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Y esto, viniendo a colación respecto a lo que es la esquizofrenia, esta es una actitud esquizoide. Desde el Ministerio del Interior se vienen llenando la boca diciendo que tienen excelentes mecanismos de seguridad, y desde el gobierno de la ciudad que tienen una excelente policía metropolitana. Es como que ni siquiera controlaran la estadística real del aumento increciendo de la inseguridad y del aumento increciendo en cada uno de los delitos certificados tanto a nivel nacional como de la ciudad. Y la realidad es que el conjunto de la ciudadanía, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional, vienen reclamando que tengan niveles de seguridad correctos. 28.000 agentes, tanto de la Policía Federal como de la Policía Metropolitana. Da un agente cada 100 habitantes. Si a esto le sumamos lo que pueda tener como concurrencia esta ciudad respecto al área metropolitana, que puede llegar a los 9 millones, daría un agente cada 300 habitantes. Yo quisiera saber dónde están, porque si habría un agente designado cada 100 habitantes, tendría que haber un agente por cuadra. Yo no los veo, no los encuentro. ¿Cuáles son las políticas que nosotros pretendimos desterrar y cuál es la deuda democrática institucional desde el año 83 a la fecha? Es la falta de democratización de la Policía Federal y de las policías provinciales. Esa es una deuda pendiente que tiene la democracia en el sistema político que comenzó en 1983 y que dimos el ejemplo en la democratización de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Señor ministro, creo que si nosotros no tenemos en cuenta que en la Policía Federal y en un organismo de la Policía Federal funcionó un centro clandestino de tortura y detención, si no tenemos en cuenta que la Policía Federal, cuando por ley en esta ciudad votamos el Código de Convivencia y tratando de defender intereses económicos, hicieron una andanada en forma continua a esta legislatura, si no tenemos en cuenta que quien era el jefe de liquidar cada uno de los adicionales de la Policía Federal fue sumariado y procesado por defraudación fraudulenta de esos adicionales que cobraba la Policía Federal, y si no tenemos en cuenta que en la Comuna 12, donde funciona la Policía Metropolitana, donde funciona la Policía Federal, tuvo que ser los vecinos y comerciantes en pleno funcionamiento de ambas policías que se presenten ante el juez Campagnoli, porque la cúpula de la seccional 49 iba a cobrar para que vigilen a cada uno de los comerciantes. Quiere decir que evidentemente ni la Policía Metropolitana ni la Policía Federal quieren ver la actitud del delito que ocurre dentro de sus propias fuerzas. Nadie denuncia nada. Entonces aquí ahora discutimos a dónde ponemos 114 personas para que custodien algunos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires. Y evidentemente... Vas a redondear, diputado. Sí, voy redondeando. Pero evidentemente esa es una actitud que es tan superficial y deja de ver la realidad
de lo que ocurre en la seguridad tanto de la ciudad como nación cuando avanza en forma alarmante el índice de delito, la muerte por delito, la criminalidad, la agresividad por ser un conglomerado urbano increciendo y porque se está cartelizando en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el ámbito nacional por la falta de tratamiento de la Policía Federal con respecto al manejo, al lavado, al uso de la droga. Por lo tanto, hay que correr el arbolito y empezar a ver el bosque. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, su última intervención. Acá del diputado Campos, entiendo que hay una discusión central que tiene que ver con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que algunas de las políticas de seguridad pública que está llevando adelante el gobierno nacional nosotros acompañamos, y esto lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, otras no. Esto puntualmente que se hizo esta semana, de hecho cuando hubo la implementación de los patrulleros inteligentes, nosotros habíamos acompañado, incluso habíamos dado previamente, el tema de la participación ciudadana. Cuando a mí me preguntaron, yo también planteé que era una correcta iniciativa que se venía planteando en distintas ciudades del mundo y que de alguna manera se tiene que ir repitiendo en la ciudad de Buenos Aires también, y está planteado dentro de la Ley de Seguridad Pública. Y ahora, llegado a este punto en sí, esto fue un hecho concreto que yo creo que muchas de las actitudes que están tomando tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional previo a esta desatada de locura de una medida intempestiva que prácticamente no tiene ninguna razón de ser, porque volvemos a repetir, esto tendría que exclusivamente el gobierno de la ciudad es el que se ve afectado de este tipo de cuestiones y que no se redunda con una mayor cantidad de efectivos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros la discusión de la seguridad la vamos a seguir dando porque entendemos que hoy es el principal problema de los vecinos, que esta fue la lógica también que el gobierno anterior, en el 2006, entendió que había que contratar un servicio adicional para hacer cuestiones que prácticamente se tenían que hacer de ordinario. O sea, porque si estamos hablando, ustedes fíjense lo loco de esto, que prácticamente estamos hablando de cuidar escuelas, de cuidar centros de salud, de cuidar hospitales, y que el Estado lo pague aparte a otro Estado. O sea, ya prácticamente esto es, yo creo que eso es más esquizofrénico que Montenegro. Pero la realidad, si a mí me garantiza el gobierno nacional que de alguna manera este tipo de seguridad va a ser restablecida o establecida de ordinario por la Policía Federal y que vamos a compartirlo en los lugares donde la Policía Metropolitana tiene desarrollo territorial, yo estoy de acuerdo. Ahora, no me da la sensación de que se pueda, hoy, como está la cantidad de efectivos que tiene la Policía Federal, sin que sea en servicio adicional, no entiendo cómo va a poder llevar adelante para cubrir los 114 que podemos llegar a ver una reducción a 90, entre 85 y 90, que sí se necesitan policías, que no alcanza únicamente la seguridad privada. Recién lo preguntaba, lo comentaba la diputada Lubertino, en algunos se puede cambiar la lógica por seguridad privada, en otras no, por la situación específica que hay en el lugar, cerca de las villas o en colegios o en horarios nocturnos. Esto tiene que ver con la posibilidad de que a veces sea necesario tener un policía. En los lugares donde hay un desarrollo territorial de la Policía Metropolitana, eso lo puede cubrir la Metropolitana. En los lugares donde no está, deberá ser la federal la que disponga de esa custodia, hasta tanto la ciudad llegue con su policía a ese lugar. Nada más.